Jorge Rodríguez intenta venderle a la comunidad internacional una lista inflada de 400 personas escarceladas. Nosotros lo que vemos en las puertas de las cárceles es a madres esperando una lista que no existe. Venezuela la convirtieron en un campo de concentración. O sea, no es solamente un gobierno nacional, ahí está el ejército cubano instalado, ahí están los rusos, los chinos, los iraníes, el narcotráfico, la guerrilla, todo se concentró en Venezuela. Vamos a comenzar un poquito con esta reunión que está pactada para mañana, donde María Corina llega quizá de forma extraoficial, una reunión extremadamente esperada, tanto por Trump como por ella. Ambos han mostrado cierta ilusión en esta reunión y cierta admiración. ¿Qué es lo que puede pasar en la reunión de mañana? ¿Cómo consideras que puede llegar a cambiar la perspectiva de Donald Trump hacia el futuro venezolano después de recibir a una mujer como María Corina? Mira, es una reunión, por supuesto, histórica, importante, y marca el fin de una etapa y comienza otra. Es como como la expresión de un momento que tenía que culminar. La historia comienza, sin embargo, continúa el proceso, pero se acentúa, se consolida una tendencia de la libertad en Venezuela, esa reunión. Pablo, usted es un auténtico experto en el tema de Venezuela, a pesar de que está aquí en el exilio. Ha vivido muchos procesos en carne propia, así que tengo que hacerle esta pregunta. Hay muchas personas que esperaban ganar el cielo en 2 días, ganar Roma en 2 días. Es más, Donald Trump estaba entrando y ya inmediatamente aparecía en el caballo blanco María Corina Machado, seguido en una carreta con Edmundo y compañía. Eso es inviable en un país donde, después de tantísimos decenios, el chavismo ha hecho de las suyas. ¿Cómo considera usted que está siendo este proceso de transición? Esto no es una transición. El problema es que siempre tenemos en la cabeza la transición de España, Claro. la oposición de Chile, la propia de Venezuela, pero esta es otra cosa, porque lo que hay en Venezuela no se ha caracterizado lo suficientemente bien para entender lo que está pasando. Venezuela la convirtieron en un campo de concentración. O sea, no es solamente un gobierno nacional, ahí está el ejército cubano instalado, ahí están los rusos, los chinos, los iraníes, el narcotráfico, la guerrilla, todo se concentró en Venezuela y convirtieron a Venezuela en un campo. La gente tuvo que salir, casi 8 o 9 millones de inmigrantes huyendo. ¿Por qué no que salían? Porque el venezolano no migra, el venezolano salió huyendo con lo que tenía, gente humilde, fundamentalmente gente humilde, que salían de los barrios o trabajadores que no veían opciones, además las persecuciones, y tuvieron que huir con el hijo, con el padre, atravesaron ríos crecidos en esa selva que es el Darién. Ahí murieron personas, murieron muchas familias, y llegar a México nos lo esperaban también los coyotes, una cosa trágica. Entonces, en Venezuela se instalaron fuerzas cuyo propósito era ahuyentar a los venezolanos. Eran 30 millones, como ocurrió en Cuba, porque tú puedes controlar un país de 10 millones, pero un país de 30 millones, y además en Venezuela el venezolano tiene el ADN de la libertad, tiene eso muy acendrado, ¿no? Desde nuestra historia, pues, lo indica, ¿no? Como dijo el doctor Luis Repiete, le preguntaron, ¿qué es la venezolanidad? Y él dijo, esa guerra de independencia, eran 700.000 personas y quedaron 350.000. Fue el pueblo que más sufrió, el pueblo que más peleó en la independencia. Entonces, ese pueblo se ha sostenido sobre la base de luchas, persecuciones, pero se fue instalando un régimen que tenía muy claro que había que expulsar esto para poder apoderarse de todas las riquezas como ocurrió en el país. Todas las riquezas, desde el oro, el coltán, el diamante. En Venezuela hay 104 metales de los 120 que se necesita. Bueno, prácticamente todos los metales. Nosotros, las mujeres y los hombres, caminamos en la tierra, una tierra volcánica. Eso genera muchas cosas buenas también. Entonces, ellos teniendo esa visión que necesitan tierras raras, que necesitan petróleo, bueno, el venezolano está sobrando aquí en la propia tierra. Entonces, no es fácil desmontar este régimen, porque está muy acendrado. No es solamente, están en los barrios de todo el país. Claro, por supuesto. Entonces, desmontar eso requiere una cirugía especial, política, por supuesto. Yo confío en el talento del presidente Donald Trump y Marco Rubio y todo lo que están haciendo. Y ahí
acendrado un criminal que se llama Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, Padrino López, Ajá. y ellos no se van a ir como Maduro, porque Maduro buscó la salida, buscó entregarse, porque él sabía que su única opción para vivir era entregándose a Estados Unidos. Sabía que el G2 cubano tenía la orden de que lo mataran, como hicieron con Allende. Y él intentó 2 veces, en el primer gobierno de Donald Trump, intentó 2 veces entregarse. Pero los cubanos le dijeron que no. Y el G2 cubano tenía orden de matarlo. Para ¿A él, Nicolás Maduro? a Nicolás Maduro. Porque yo ayer comentaba en el programa que había un periodista, Alberto Castrejón, que ha hecho investigación en España, que afirmaba precisamente eso, que Estados Unidos habría salvado a Nicolás Maduro porque había órdenes expresas del gobierno cubano de eliminarlo en un momento donde la presión era tanta, él tenía tanto acopio de información y tiene honestamente tan poca inteligencia cultural, porque para hacer el daño es extremadamente inteligente, pero convengamos que es un auténtico borrico. Entonces, una persona así en Washington, frente a las tentaciones de una fiscalía, iba a cantar la traviata, y eso no quería el régimen cubano. Así que, de verdad, que la información que estás aportando acá es exactamente la que Alberto Castrejón también comentaba, y yo hacía referencia a ella en el día de ayer. Por eso cuando yo lo veía bailando, yo sabía que estaba alegre, porque el presidente Trump le iba a salvar la vida, se lo iban a llevar, que es lo que quería. Y él ahí, bueno, hace un tremendo barítono, mejor que el Pollo Carvajal, que ya es bastante, porque el Pollo Carvajal ha aportado muchas cosas importantes, ¿no? Pero Nicolás Maduro, ahí, primero le van a preguntar por su nacionalidad. Él no es venezolano. Él nació en Colombia y hay muchas cosas importantes. Y a él lo colocó ahí como espaldero de Hugo Chávez, Fidel Castro, para poder sustituirlo y le inocularon el cáncer y todo esto. Entonces ahí se va a demostrar que fue un complot internacional para colocarlo como presidente. Ya a estas alturas se sabe, por ejemplo, que cuando Chávez murió, que fue el 30 de diciembre, está en el libro Cara de Crimen, ya sabemos quién le falsificaba las firmas a Hugo Chávez. Un señor chileno, Jorge Álvarez, que trabaja con Jorge Arraza, que era el ministro de Exterior de Hugo Chávez. Le firmaba y con esas firmas electrónicas hicieron un desastre. Y se llevaron que nos lo digan a nosotros aquí, con lo que hemos tenido hace tan poquito tiempo, con los famosos autopens. Exacto, aquí también. Y además, en ese tiempo, en España, tu país, Zapatero participó también en la componenda y además, yo lo tengo en el próximo libro que voy a escribir, doy más detalles sobre cómo intentaron sustituir a Hugo Chávez, que ya murió, había sido cremado el 30, a los pocos días, el 6 de enero del 2013, cremaron a Chávez. Entonces sustituyeron la firma electrónica, pero Zapatero se encargó con un artista del Museo del Prado a que fabricara 2 muñecos de cera. Hubo un español que se dio cuenta, porque estuvo presente, y él dijo que es un muñeco de goma, pero no era de goma, era de cera. Pagaron $20,000 por cada muñeco de cera. ¿Con qué motivo? ¿Ah? ¿Para qué? Para que sustituirlo ganando tiempo. 3 meses ganó Maduro, porque Maduro no tenía influencia en Venezuela, y en esos 3 meses, para consolidar su transición, entonces inventaron 2 muñecos de cera y él mismo, el 5 de marzo, bueno, además el 5 de marzo tenían un muñeco de cera en el hospital militar, supuestamente, y en el Fuerte Tiuna, otro muñeco de cera, con otra urna, con otro carro fúnebre. Quien viste al muñeco de cera es Chávez, es Nicolás Maduro y Diosdado, que vistieron al muñeco de cera en el hospital militar y después lo montaron en el carro fúnebre. Colocaron a miles y miles de personas a llorar un muñeco de cera. Tú la burla a la gente, al pueblo venezolano y a todo el mundo. Hubo quienes se dieron cuenta, como la Kirchner de Argentina, la que fue presidente de Brasil también, que se dieron cuenta que había un muñeco de cera y se fueron. No participaron en la ceremonia fúnebre. ¡Wow! Qué cosas tan impresionantes. Vamos a pasar para conversar también con Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Venezuela, porque en el medio de esta reunión está obviamente uno de los
datos más fundamentales, uno de los puntos más fundamentales, que es la liberación de los presos políticos. El presidente Donald Trump hizo referencia al helicoide, habló de esos centros de tortura en el centro de Caracas y sugirió que se cerraran. En un momento donde la cabeza de la serpiente está aquí, pero el cuerpo de la serpiente se sigue moviendo en esa cajita donde la tapa la tiene Estados Unidos y es muy fácil quitarles el oxígeno, obviamente comenzaron a producirse esas escarcelaciones, pero no con el número que ellos dicen, no además en la forma que se les ha sugerido. Ellos hablan de un número de liberados, creo que son 160 los que dicen, y las organizaciones no gubernamentales aseguran que no es así. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Jorge Rodríguez y después conversamos con Orlando. Si usted quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total disposición y se acercan a 400 personas al día de hoy y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, un gesto unilateral de o haces lo que te pido o las consecuencias van a ser peores que las de la operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro. Orlando, ¿qué es la última información que se tiene? Nosotros hablamos con Ramón, con el hijo de Juan Pablo Guanipa, hemos estado hablando con diferentes actores, personas que esperan todavía ese abrazo con sus seres queridos. Vale, muchas gracias por la oportunidad. Por supuesto. Quiero empezar que lo que el mundo está viendo en Venezuela no es una política de gesto humanitario. Es una operación de propaganda sobre un cementerio de derechos. Esa es la gran verdad. Mientras Jorge Rodríguez intenta venderle a la comunidad internacional una lista inflada de 400 personas escarceladas, nosotros lo que vemos en las puertas de las cárceles es a madres esperando una lista que no existe y a un régimen que suelta cuentagotas para ganar tiempo. Y bueno, eso es lo que ha pasado en estos últimos días. Han pasado 11 días desde la captura de Nicolás Maduro y lo que vemos no es justicia, es el desespero de un sistema que se sabe perdido. Importante dejar claro esto. Una de las cosas a las cuales hemos evitado es llamarlos liberaciones, a lo que en realidad es un canje de rehenes. Venezuela hoy es un país donde el régimen usa a los seres humanos como mercancía para relajar la presión de la administración Trump y por supuesto de la justicia internacional. Hablan de 400 apenas y la verdad es que nuestra verificación con el Foro Penal y el Comité de Derechos Humanos de Venezuela llega a esta hora a 60 aproximadamente confirmados. Y no se equivoquen, cada víctima que sale hoy es una victoria de la presión, no es una concesión del cártel de los soles. Fíjate que, Orlando, estamos plena y absolutamente de acuerdo en lo que estabas comentando. Estos no son gestos humanitarios, estos no son gestos donde ni Delcy Rodríguez, que es cabeza también de esa estructura criminal, o Padrino López, o el propio Jorge Rodríguez, o Diosdado Cabello, se hayan convertido de repente en Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. Eso no ha ocurrido. No les ha llegado un espíritu de bondad. Siguen siendo los mismos, pero se ven presionados por las circunstancias. Fíjate que una de las cosas que comentábamos ayer también es que quizá dentro de todos estos cuestionamientos que nos hacemos de cómo se van dando las cosas, porque sabemos lo que nos van contando, se hablaba también quizá de un plan muy elaborado donde la propia Delcy Rodríguez se encargue de destruir, de desmantelar, de obligar a las entregas, posibles entregas de personajes como Diosdado Cabello, de todo esto que ellos mismos crearon. Y que de no hacerlo, esa posibilidad que sigue teniendo Trump sobre la mesa de posibles futuros ataques sería contundente. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. O sea, hoy estamos viendo que la administración Trump no está jugando y está dando pasos agigantados hacia una transición pacífica y ordenada. Es lo que vemos y es lo que obviamente estamos muy pendientes de lo que estaba ocurriendo. La reunión de mañana tiene un hito histórico en la lucha de la democracia en Venezuela y creo que es una de las cosas a las cuales nosotros estamos muy atentos como venezolanos. Ahora bien, con respecto, que me faltó comentarte, con respecto a la estadística sobre el régimen, que siempre ha sido una ficción, la cifra real de estos rehenes ha ido aumentando, ¿no? Ahora la gente se atreve a reportar casos que antes callaban por terror.
Hoy, en este momento, hay cárceles militares y centros clandestinos en todo el país, mucho más del helicoide que se conoce, donde todavía hay cientos de venezolanos y al menos 94 extranjeros de 34 nacionalidades que el mundo ni siquiera conocía. Son los rehenes olvidados que tiene el chavismo hoy para negociar. Y es vital denunciar esto porque la perversidad de este proceso, mientras hay una puerta giratoria, sale en este momento, mientras estamos hablando, periodistas como Carlos Marcano, Nacarín Mena, Julio Balsa, Gabriel González, a quienes celebramos con el alma, pero por la otra detienen en Anzoátegui a 16 adolescentes solo por jugar en la calle. Esto es la puerta giratoria. Además, a los que salen les impones un bozal de fondo, prohibición de hablar, de declarar, de ser libres de verdad. Y bueno, estamos claros que un venezolano que no puede contar su verdad sigue siendo preso, solo que ahora la celda es su propio país.